de eso se trataba, de mostrar que nuestro programa fiscal, que es muy claro, digamos, dado el aumento en la recaudación que estamos teniendo y el esfuerzo adicional que vamos a hacer del lado del gasto, nos va a permitir tener un déficit más bajo este año, en un momento en que empezamos a considerar que era necesaria dar esa señal en una tarea coordinada con el Banco Central. El Banco Central tomó medidas para bajar la volatilidad del tipo de cambio. Nosotros damos señales fiscales también, que pienso que son importantes, y bueno, esperemos llevar tranquilidad a los argentinos, porque estamos convencidos de que la economía argentina va bien, que está creciendo, y que estamos en un camino que no se tiene que interrumpir. ¿Se entendió el tema de la decisión del Banco Central de elevar la tasa al 40 como una especie de torniquete de emergencia en una situación complicada? ¿Cuánto puede durar eso? Bueno, eso lo tiene que decidir el Banco Central. Jorge, acá evidentemente uno sabe que las tasas más altas generan una retracción en el crédito y eventualmente afectan el nivel de actividad, pero no hay nada que afecte más al nivel de actividad que atravesar por una crisis. Eso los argentinos lo hemos aprendido y tenemos muchas herramientas como Banco Central, como Ministerio de Hacienda, para que eso no ocurra, y entonces las utilizamos. Y creo que va a ser bastante transitorio el periodo en el cual tengamos estas tasas tan altas. Una vez que baje la volatilidad, el Banco Central seguramente podrá ir normalizando su política, pero en este momento lo importante era llevar tranquilidad, bajar la volatilidad, y bueno, eso yo creo que va a ocurrir. En su momento, durante la campaña electoral, el presidente insistía en que la inflación era lo más irregular que nos pasaba respecto del mundo y que era fácil bajarla. ¿Ustedes saben qué hacer con la inflación? Sí, sabemos, Jorge. ¿Y por qué no lo hicieron? Sabemos, pero también sabemos que no podemos bajar la inflación por métodos artificiales, ¿no? Entonces, este programa económico que estamos llevando adelante se basa en bajar la inflación sin atajos y sin magia, ¿no? Argentina típicamente bajó la inflación en el pasado anclando el tipo de cambio o con prohibiciones, con cepos o congelando las tarifas. Bueno, ese no es nuestro programa. Nuestro programa es bajar la inflación al ritmo más rápido que podemos, pero sin recurrir a mecanismos artificiales. ¿Yo entendí mal o vos dijiste hoy en el discurso, ratificaste que la inflación de este año iba a ser el 15 y la del año que viene el 9? No, yo lo que ratifiqué es la meta del 15 y la meta del 10 para el año que viene y la del 5 para el año 2020, lo cual no quiere decir que sea un pronóstico, sino que es el esquema que nos lleva a organizar nuestra política macroeconómica, ¿no? Vos fijate que yo hoy también en la conferencia mostré que nuestro gasto público este año va a crecer a un ritmo del 15% anual, donde además estuvimos trabajando para llegar a acuerdos salariales cercanos al 15% anual. Eso nos organiza como política macroeconómica. Luego el Banco Central tiene todo nuestro apoyo, todas las herramientas, y como lo vimos hoy, está dispuesto a usarlas para acercarse todo lo que pueda a la meta del 15. Pero no es un pronóstico, es una meta. Ministro, buen día. Martín Tetaz lo saluda. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien. En resumen, para que la gente lo entienda, ustedes anunciaron un ajuste fiscal más grande del que preveían, es decir, hay un ajuste fiscal extra, creo que si no entendí mal, del orden de los 3.200 millones, y usted dijo que ese ajuste básicamente se compone en 3 tercios, un tercio es por una mayor recaudación, eso ya estaba descontado, quiere decir que eso no es una decisión nueva, eso porque, digamos, ese ya era un dato de la realidad, quedan los otros 2 tercios, un tercio dijo usted que era obra pública, menos obra pública, o sea que esta es la decisión creo que más fuerte que acaban de tomar, van a parar un poco de obra pública para cerrar mejor los números, y otro tercio, dijeron, es gastos generales del gobierno, y ahí no quedó muy claro, me gustaría si usted nos puede dar precisiones sobre ese otro tercio, es decir, queda claro que hay una parte del ajuste fiscal importante que acaban de hacer, que es freno a la obra pública, pero no queda tan claro cómo se compone el otro tercio. Bueno, como vos sabés, Martín, nosotros tenemos una gran porción del gasto que está legislada, ¿no? Lo que tiene que ver con la previsión social y todos los rubros que ajustan automáticamente por la cláusula de indexación que fue modificada ya en diciembre del año pasado. Eso abarca casi el 60%
nuestro gasto primario. Luego tenemos el componente salarial, tenemos la obra pública y tenemos el rubro de gasto en bienes y servicios, transferencias corrientes a las provincias. Bueno, nosotros ya desde el principio de año veníamos trabajando de manera muy restrictiva con la ejecución del gasto en bienes y servicios, tratando de ahorrar mucho ahí. De hecho, cuando miramos el año en su conjunto, uno esperaría que el gasto en bienes y servicios se ejecute en partes más o menos proporcionales, 25% por trimestre. En el primer trimestre logramos ejecutar 20% de ese 25%, es decir, que ya ahorramos y queremos mantener ese ritmo de ahorro a lo largo del año, ¿no? En el caso de la obra pública, nosotros vamos a ejecutar un gasto que va a ser 30.000 millones de pesos menor al que figura en el presupuesto nacional aprobado para el año 2018. Ahí lo que tenemos es que también hemos tenido las licitaciones muy exitosas de PPP, que nos van a permitir el año que viene ejecutar unos 6.000 millones de dólares con fondos que no provienen del presupuesto. Está bien, ministro, pero ese PPP ya estaba previsto, ya está, es un dato que ya estaba descontado. La novedad acá es que ustedes recortan 30.000 millones más de obra pública. Sí, lo cual no quiere decir que el gasto en obra pública en la Argentina esté yendo para abajo en términos generales, porque no solo tenemos los programas de PPP, sino que producto de la revisión integral de tarifas que se ha hecho en los sectores de electricidad, de gas, etcétera, hoy gran parte de la inversión también está hecha por el sector privado. Pero sí, es una novedad que vamos a ejecutar 30.000 millones de pesos con fondos presupuestarios destinados a la obra pública. Es así como vos lo decís, Martín. Usted sabe que el año pasado, cuando la gente de Morgan Stanley dijo que nosotros seguíamos siendo un país de frontera y no nos pasaron a país emergente, la palabra clave en el informe de Morgan Stanley era: queremos ver si las políticas que está aplicando el gobierno son reversibles o no. En estos meses dio la sensación de que había muchas políticas del gobierno que podían ser reversibles, por ejemplo las tarifas que se están discutiendo ahora en el Congreso, y que eso pone en jaque un poco el programa económico del gobierno y la cuestión fiscal. Bueno, no lo va a poner en jaque porque si hubiera una sanción de una ley irresponsable por parte del Congreso, el gobierno vetaría esa ley. Esperemos que no tengamos que llegar a ese punto y que la oposición actúe con responsabilidad, porque tendrían que hacerse cargo de que están pasando un proyecto de ley que cuesta 200.000 millones de pesos y que significaría, digamos, un gasto no financiable. Eso, claro, no va a ocurrir porque en última instancia sería vetado, pero además apelamos a que la oposición abandone posiciones demagógicas y que eso no se convierta en un proyecto de ley. Dujovne, en algún momento durante los momentos más complicados de la crisis de ayer y anteayer, ¿usted ofreció su renuncia al presidente? No, de ninguna manera. Yo me siento muy cómodo trabajando con el presidente, pero sabiendo, claro, que cada ministro, todos los ministros dependemos de la decisión del presidente y que es el presidente quien elige sus colaboradores. Ministro, ¿cómo le va? Diego Leuco lo saluda. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, le quiero plantear dos preguntas bien políticas. La primera, ¿qué piensa en base a esto que planteaba Jorge recién, ¿no? ¿Qué piensa cuando, incluso desde algunos que han integrado el gobierno, plantean que la Argentina necesita un ministro de Economía fuerte, que necesita un ministro de Economía con mayor importancia, con mayor rol? ¿Usted qué considera con respecto a esa afirmación? Bueno, Argentina ha tenido muchos ministros de Economía fuertes, con un rol muy, muy importante, y a la Argentina en los últimos 70 años le ha ido bastante mal, mucho más mal que al resto de los países. Extraer la causalidad de que es porque hemos tenido ministros de Economía fuertes que nos ha ido mal sería, creo que una falacia, ¿no?, de mi parte, pero digamos lo que quiero decir es que un ministro de Economía enorme que controla Hacienda, finanzas, producción, agricultura, obras y servicios públicos como tuvo la Argentina durante muchos años, bueno, en algunos casos no funcionó. La otra cosa que yo... O sea, ¿usted no cree que necesita más poder del que tiene usted como ministro o más relevancia dentro del gabinete que la que tiene? Bueno, digo, yo soy el ministro de Hacienda, ¿no? Y cumplo un rol eminentemente en la toma de decisiones fiscales, ¿no? En la ejecución del presupuesto, en el diseño de la política tributaria, y todos los que tenemos que ver con el área económica interactuamos y nos coordinamos para que nuestras acciones funcionen bien en conjunto, trabajando junto al presidente. Y yo creo que eso funciona, y cada presidente en la Argentina ha sido libre de armar el esquema
que le resulta cómodo para su forma de trabajo, ¿no? De hecho, nunca el Congreso de la Nación Argentina le ha votado en contra de la ley de ministerios a los presidentes. Cada presidente ha presentado su propia ley de ministerios, algunos han querido tener 8, otros 12, otros 20, digamos, y nunca el Congreso ha rechazado el deseo del presidente de trabajar de la manera que considera adecuado en un país que tiene un poder ejecutivo que es unipersonal, que digamos tiene un rol muy preponderante del presidente, y ha sido siempre el presidente el que ha elegido ese formato. Ahora, además, déjame decirte, Diego, que este esquema de muchos ministros existe en una enorme cantidad de países del mundo, ¿no? En Argentina no estábamos acostumbrados, obliga a una enorme coordinación entre nosotros, pero también genera una necesidad de doble chequeo de cada decisión, ¿no? Donde debemos confrontar nuestras ideas con las ideas de otros ministros. En última instancia siempre es el presidente quien decide. Eso en última instancia también minimiza la capacidad de generar errores, ¿no? ¿La publicidad por el dólar termina hoy? Bueno, hay un fenómeno global, Jorge, donde el dólar se está apreciando contra el resto de las monedas en el mundo, ¿no? Argentina hoy tiene tipo de cambio flotante, y si hubiera una tendencia permanente de apreciación del dólar contra el resto de las monedas, tendríamos que ver cuál es la conveniencia de acompañar o no acompañar. Esa es una decisión del Banco Central en función también de los objetivos antiinflacionarios, ¿no? No se puede remar contra la corriente si el dólar se aprecia contra el resto de las monedas. Ahora, si uno observa una disrupción específica en la Argentina, también tiene que actuar para bajar la nominalidad, la volatilidad, perdón. Gracias, Duhovne, por la comunicación. Nicolás Duhovne, quien hablaba, ministro de Economía de la Nación. Guillermo Nielsen es economista, fue negociador de los 2 últimos acuerdos de Argentina con el Fondo, con Duhalde y con Néstor. ¿Qué tal, Nielsen Granata? ¿Cómo va?